Saludos, queridos compañeros, compañeras estudiantes. Hoy quisiera como un poquito tratar de anexar a la última clase sobre control interno. Veíamos que es importante recalcar sobre el tema del fraude. Hay una actividad que van a ver sobre ello y voy a compartirles unas pequeñas diapositivas que nos van a ayudar a afianzar un poquito ese concepto y a llevarlo lo más importante a la práctica. En el video anterior habíamos visto la introducción breve sobre control interno y los controles. Identificábamos qué eran controles y por qué son importantes dentro de cualquier organización. Hoy queremos ver que una de esas cosas que nos pueden ayudar a mitigar el riesgo como tal de fraude, una de los beneficios del control interno es esto, ¿no? Dentro de los muchos beneficios que tiene. Y viendo en el tema de estadísticas, en cuanto a empresas, organizaciones, etcétera, dicen que mínimo una de cada 10 organizaciones en algún momento han sufrido un tipo de fraude y ya vamos a ver qué es el fraude, un poquito conceptualizar eso y en qué instancias se pueden dar mayormente, cómo hacemos para mitigar, etcétera, ¿no? Nos dice que el control interno descansa sobre tres objetivos fundamentales, entonces podemos tratar de resumirlo en estos tres, ¿no? Suficiencia y confiabilidad de la información financiera, ¿ok? Efectividad y eficiencia de las operaciones, cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, ¿ok? Eso busca, o son algunos de los objetivos que busca el que nosotros realicemos controles internos como tal, ¿no? Entonces, que nuestras operaciones sean más eficientes, que la información financiera que tengamos sea más verídica, eficaz como tal, ¿no? Y que cumplamos las leyes y las regulaciones, ya sean pues locales, nacionales, etcétera, o internacionales inclusive. A ello vamos a buscar un concepto desde la NIA, que es las normas internacionales de auditoría. La NIA 240 nos indica este concepto. Se refiere a un acto intencional y ahí viene la diferencia cuando hablamos de riesgos, que luego les voy a dar una capsulita así súper importante. Es un acto intencional, o sea, se lo hace con intención. No, no es una equivocación, no es un error, un fraude, no es eso, ¿ok? Es un acto intencional por parte de una o más personas de la administración. Los encargados del gobierno corporativo pueden ser empleados o inclusive pueden ser terceras personas, ¿no? Implicando, dice, el uso de engaño para obtener una ventaja injusta o ilegal. Al auditor le atañe el fraude que causa una representación errónea de importancia relativa en los estados financieros, ¿ok? Los auditores no toman determinaciones legales de si ha ocurrido realmente fraude, ¿ok? Luego vamos a ver un poquito más adelante el tema de dentro de los tipos de auditorías existe una auditoría que es justamente de investigación para el tema de fraude. El auditor no puede indicar que ha habido netamente un fraude o no puede determinar legalmente eso, pero sí puede realizar pues dentro de su informe la intervención como tal, e indicar lo que ha encontrado y que en base a esos resultados la administración va a decidir cuál es el siguiente paso, si se tienen que hacer las denuncias respectivas, etcétera. Eso va a depender del tipo de fraude que se haya determinado como tal o ya lo que decida pues la administración. El control interno es una herramienta para prevenir el fraude, es una herramienta, ¿no? Entonces, ese es un elemento importante en un programa de prevención de fraude, es la existencia de una política escrita que establezca quién es el responsable de gestionar el riesgo dentro de la organización en sus diferentes ámbitos y circunstancias, ¿ok? Entonces, lo ideal sería que existan políticas para yo saber qué es lo que estoy incumpliendo, qué no debo incumplir y cuál de ellas inclusive puede representarme también algún tema de fraude, ¿no? Entonces, el control interno se utiliza como una herramienta porque si yo tengo más controles, tengo políticas como tal, tengo menos posibilidades de que ocurran fallos y de que ocurra fraude. Recuerden que no es lo mismo fallos que fraudes, de cierta manera es intencional, ¿no? Y dentro de ello puede ser interno y externo. Cuando hablamos de un fraude interno, es netamente cuando las personas que lo realizaron pertenecen a la organización. Lo hicieron con el objetivo de defraudar la organización como tal. Puede ser apropiación de bienes como tal. De bienes hablamos también de efectivo, pueden ser también bienes físicos como tal, ¿no? Entonces, el uso inclusive de la información confidencial también constituye un fraude, ¿ok?
Eso como fraude interno. Y como fraude externo también son aquellas personas que están fuera de la organización, ¿no? Y que buscan también defraudar. Puede ser por terceras personas. Y muchas veces está el que es mixto, o sea, se realiza un fraude interno y externo, una persona exterior a la organización en conjunto como tal o en complicidad con una persona de dentro de la organización, pueden también efectuar un fraude. Les voy a dejar aquí algunos de los tipos de fraude que hay, ¿no? Fraude por gastos inflados o ficticios, malversación de fondos, hay conflictos de intereses cuando existen por ahí algunos tipos de relaciones personales o interpersonales dentro de la institución o de la organización, fraude por rol de pagos, desviaciones de fondos, fraudes en los balances financieros, de desembolsos, corrupción. La corrupción como tal, los sobornos son un tipo de fraude constituido como tal. La evasión de impuestos es un fraude, ¿no? Entonces, cualquiera de estos gastos inflados, como habla, muchas veces hay personas a las que se les generan viáticos de alguna manera e inflan esos viáticos, compran facturas, etcétera. Entonces, todo eso es considerado como tal, como fraude, ¿ok? Y esos son algunos de los tipos de fraude que podemos ver. Y les voy a dejar unos dos videitos, ¿ok? Sobre el ejemplo de un fraude, que es el caso de una cooperativa, se llama Copemex en Costa Rica. Les voy a dejar el link para que ustedes vean sobre la noticia qué deficiencias del gobierno cooperativo hubo en el tema de gestión de riesgos como tal, qué pasó, cuáles fueron las consecuencias de este fraude que le hicieron ellos a sus socios como tal. Ahí ustedes van a identificar algunas cositas que son bastante interesantes. Eso, compas, les dejo los links para que los vean y van a hacer una actividad pequeñita en base a esta clase. Gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.